Imagina por un momento que estás de pie ante un monolito tan colosal que su sombra podría cubrir una ciudad entera. La piedra está tallada con una precisión que desafía todo lo que creemos saber sobre las capacidades humanas primitivas. Tus dedos rozan su superficie pulida, sintiendo las marcas de herramientas que no deberían existir en esa época. El viento susurra entre las grietas milenarias, y por un instante fugaz, casi puedes escuchar las voces de aquellos que movieron lo imposible. Este no es un sueño. Es la realidad que enfrentan arqueólogos, ingenieros y exploradores cada vez que se paran frente a las estructuras más enigmáticas de nuestro pasado ancestral. Son monumentos que no deberían existir según nuestra comprensión de la historia. Son testimonios pétreos de una sabiduría que hemos perdido, de una civilización cuyas capacidades nos resultan incomprensibles incluso con toda nuestra tecnología moderna. ¿Cómo es posible que pueblos supuestamente primitivos, sin conocimiento de la rueda, sin poleas sofisticadas, sin la maquinaria que nosotros consideramos esencial, pudieran mover piedras de cientos de toneladas con una precisión milimétrica? ¿Cómo tallaron bloques de granito tan perfectamente que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre sus junturas? ¿Y por qué culturas separadas por océanos enteros construyeron pirámides, alineadas con las estrellas, siguiendo patrones matemáticos que no fueron descubiertos formalmente hasta miles de años después? Estas preguntas han obsesionado a la humanidad durante siglos. Han inspirado teorías que van desde lo científico hasta lo fantástico, desde explicaciones racionales hasta especulaciones sobre intervenciones divinas o extraterrestres. Pero quizás la verdad es más extraordinaria que cualquier ficción. Quizás nuestros ancestros poseían un conocimiento que hemos subestimado, una comprensión de la física, la astronomía y la ingeniería que se perdió en el polvo del tiempo. Esta noche emprenderemos un viaje a través de los milenios, explorando las construcciones más desconcertantes, jamás erigidas por manos humanas. Visitaremos Göbekli Tepe en Turquía, donde pilares megalíticos descansan en la oscuridad desde hace 12.000 años, miles de años antes de que se supusiera que la civilización existiera. Caminaremos por las llanuras de Giza, donde las pirámides se alzan como montañas artificiales que han resistido el embate del tiempo mejor que cualquier estructura moderna. Descenderemos a los misterios de Pumapunku en Bolivia, donde bloques de andesita fueron cortados con ángulos perfectos de 90 grados, como si una máquina láser los hubiera moldeado. Pero este viaje no es solo arqueológico, es filosófico, es emocional. Es un cuestionamiento profundo de quiénes somos como especie y qué hemos olvidado sobre nosotros mismos. Porque en cada piedra imposible, en cada alineación celestial perfecta, en cada bloque transportado a través de distancias imposibles, hay un mensaje cifrado, un mensaje de nuestros antepasados que dice: éramos más de lo que crees, sabíamos más de lo que imaginas, y lo que construimos fue para que ustedes, nuestros descendientes distantes, recordaran. Hay algo profundamente conmovedor en estas estructuras antiguas. No son solo monumentos de piedra y tierra, son puentes a través del abismo del tiempo. Son recordatorios de que la historia humana no es una línea recta de progreso constante desde la ignorancia hacia la iluminación. Quizás es más bien un ciclo, una espiral donde civilizaciones ascienden a alturas extraordinarias solo para caer en el olvido, dejando tras de sí fragmentos de su grandeza que confunden a quienes vienen después. Los textos antiguos hablan de esto.
Las leyendas sumerias mencionan a los Anunnaki, seres de conocimiento superior que trajeron sabiduría a la humanidad. Los Vedas hindúes describen vimanas, máquinas voladoras de tecnología imposible. Los textos bíblicos hablan de Nefilim, gigantes que caminaron sobre la tierra en los días antiguos. Los mitos griegos recuerdan a los titanes, seres de fuerza colosal que movieron montañas. Culturas de todo el mundo, sin contacto entre sí, cuentan historias sorprendentemente similares de una edad dorada perdida, de constructores ancestrales con poderes que ahora parecen mágicos. ¿Son estas solo metáforas, símbolos mitológicos de fuerzas naturales o fenómenos psicológicos? ¿O contienen un núcleo de verdad histórica que hemos descartado demasiado rápido en nuestra arrogancia moderna? La arqueología contemporánea está siendo forzada a reconsiderar. Cada nueva excavación, cada análisis por radiocarbono que desafía las cronologías establecidas, cada descubrimiento de tecnología fuera de lugar, nos empuja a expandir los límites de lo que creemos posible. Piensa en el impacto psicológico de estar frente a la Gran Pirámide de Giza. Esta estructura monumental, compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 70 toneladas, fue erigida hace más de 4.500 años. Se alinea casi perfectamente con los puntos cardinales, con un margen de error de solo 3/60 de un grado. Sus dimensiones incorporan la proporción áurea y el número pi. Fue la estructura más alta del mundo durante 3.800 años. Y según la egiptología convencional, esto fue construido por una civilización que acababa de salir de la edad de piedra, usando solo herramientas de cobre, cuerdas de fibra vegetal y rodillos de madera. Se nos dice que decenas de miles de trabajadores cortaron, transportaron y colocaron estos bloques con tal precisión que la estructura ha permanecido virtualmente intacta durante milenios, resistiendo terremotos que han destruido ciudades enteras. ¿No te parece extraordinario? ¿No sientes un escalofrío de asombro mezclado con incredulidad? Porque si aceptamos esta narrativa al pie de la letra, entonces debemos también aceptar que hubo un momento en la historia humana donde, sin computadoras, sin tecnología moderna, sin siquiera la comprensión científica que damos por sentada, nuestros antepasados lograron hazañas de ingeniería que nosotros, con toda nuestra sofisticación tecnológica, tendríamos dificultades para replicar. Esto nos lleva a una encrucijada filosófica fascinante. O bien la historia convencional está incompleta, omitiendo capítulos cruciales de desarrollo tecnológico antiguo, o bien nuestros antepasados poseían formas de conocimiento tan radicalmente diferentes de las nuestras que ni siquiera podemos concebirlas desde nuestra perspectiva moderna. Quizás entendían principios de resonancia acústica para mover objetos pesados. Quizás habían desarrollado formas de hormigón o geopolímeros que les permitían moldear piedra. Quizás su comprensión de la geometría sagrada y las líneas de energía telúrica les daba acceso a métodos de construcción que hemos olvidado completamente. Lo que hace este misterio aún más profundo es la presencia global de estas estructuras imposibles. No estamos hablando de un solo sitio anómalo que podría explicarse como aberración o coincidencia. Estamos hablando de un patrón mundial de construcción megalítica que aparece en todos los continentes habitados, en culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí. En la isla de Pascua, los Moai, esas estatuas colosales con sus rostros enigmáticos,
fueron talladas de toba volcánica y transportadas a través de terreno accidentado. Algunas pesan hasta 86 toneladas. Los habitantes locales cuentan leyendas de que las estatuas caminaron hasta sus ubicaciones finales. Por supuesto, la ciencia moderna descarta esto como mito. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si estas leyendas contienen conocimiento codificado sobre técnicas de transporte que utilizaban física que no entendemos? En Baalbek, Líbano, yacen los bloques de piedra cortada más grandes del mundo antiguo. La piedra de la mujer embarazada pesa aproximadamente 1.200 toneladas. 1.200 toneladas de granito sólido, cortado, movido y parcialmente colocado hace miles de años. Para poner esto en perspectiva, las grúas más grandes del mundo moderno pueden levantar alrededor de 20.000 toneladas, pero son estructuras masivas de acero y tecnología hidráulica. ¿Cómo movieron los antiguos estas piedras imposibles? En Sacsayhuamán, Perú, encontramos muros hechos de bloques de piedra tan perfectamente ensamblados que forman un rompecabezas tridimensional. No hay mortero. Las piedras, algunas pesando más de 200 toneladas, están cortadas en formas irregulares complejas que encajan con precisión absoluta. Los ingenieros modernos que han estudiado estas estructuras admiten abiertamente que no saben cómo fueron construidas. Este es el enigma central que exploraremos esta noche. ¿Cómo? No solo cómo en el sentido técnico y mecánico, aunque eso es fascinante en sí mismo, sino cómo en un sentido más profundo. ¿Cómo llegó la humanidad antigua a poseer este conocimiento? ¿Cómo se organizaron sociedades supuestamente primitivas para emprender proyectos de tal magnitud? ¿Cómo concibieron diseños que incorporan conocimiento astronómico y matemático avanzado? Y quizás más importante, ¿cómo perdimos todo este conocimiento? Porque esa es la tragedia subyacente de estos misterios. No solo que fueron construidos, sino que el conocimiento de cómo construirlos se desvaneció. Las civilizaciones que erigieron estos monumentos eventualmente cayeron. Sus lenguas fueron olvidadas. Sus métodos se perdieron en el tiempo. Y las generaciones que vinieron después miraron las obras de sus ancestros con la misma perplejidad con la que nosotros las miramos ahora. Hay una melancolía hermosa en esto. Una sensación de pérdida que trasciende lo meramente histórico y toca algo más profundo en el alma humana. Es el reconocimiento de que somos parte de una historia mucho más grande y antigua de lo que normalmente reconocemos. Que las raíces de nuestra civilización se hunden en tierra más profunda de lo que los libros de historia convencionales admiten. Y aquí surge la pregunta que guiará nuestra exploración. Si estas estructuras son testimonio de conocimiento perdido, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras verdades sobre nuestro pasado yacen enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando ser redescubiertas? Esta noche no te ofreceré respuestas definitivas. La honestidad intelectual requiere que admitamos que hay mucho que no sabemos, pero te ofreceré algo quizás más valioso. Preguntas que abren puertas, perspectivas que expanden la imaginación, evidencia que desafía las certezas cómodas y, sobre todo, una invitación a maravillarte ante el enigma glorioso de nuestro pasado ancestral. Porque en última instancia, estos misterios arquitectónicos no son solo acertijos para que los arqueólogos resuelvan. Son espejos en los que podemos ver reflejada nuestra propia naturaleza como especie. Somos constructores, somos soñadores, somos seres que miramos las estrellas y decidimos que podemos alcanzarlas. Somos capaces de hazañas extraordinarias cuando nos unimos en propósito común. Y somos,
quizás más de lo que nos gusta admitir, olvidadizos de nuestra propia grandeza. Así que respira profundo, abre tu mente, libera tus certezas por unas horas. Vamos a caminar por terreno antiguo donde las piedras guardan secretos y el viento susurra historias de cuando el mundo era joven. Vamos a explorar las construcciones imposibles de la tierra antigua y al hacerlo, quizás descubramos algo sobre nosotros mismos que habíamos olvidado. El viaje comienza ahora, y como todas las grandes jornadas, empieza con un solo paso, hacia atrás en el tiempo, hacia el origen, hacia el momento en que la humanidad decidió que las piedras eternas serían el lienzo sobre el cual pintaríamos nuestros sueños más grandiosos. Bienvenido a los misterios arquitectónicos de la tierra antigua. Bienvenido al reino, donde lo imposible se vuelve piedra, y la piedra se vuelve leyenda. Debemos comenzar nuestro viaje en el lugar donde todo cambió. Un lugar que reescribió la historia de la civilización humana cuando fue descubierto. Un lugar tan antiguo que hace que las pirámides de Egipto parezcan estructuras modernas en comparación. Göbekli Tepe. En las colinas áridas del sureste de Turquía, bajo capas de tierra acumuladas durante milenios, yace un complejo de estructuras megalíticas que datan de aproximadamente 12.000 años atrás. Piénsalo, 12.000 años. Esto es 6.000 años antes de Stonehenge, 7.000 años antes de las pirámides de Giza. Este templo masivo fue construido por personas que, según nuestra comprensión previa de la historia, deberían haber sido cazadores-recolectores nómadas, viviendo en cuevas, sin capacidad para la organización social compleja necesaria para tal empresa. Y sin embargo, ahí está. Pilares en forma de T tallados en piedra caliza, algunos pesando hasta 16 toneladas, dispuestos en círculos concéntricos. Las superficies de estos pilares están cubiertas con relieves intrincados de animales: zorros, leones, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves. La artesanía es exquisita, mostrando un nivel de habilidad artística que supera a muchas obras de períodos históricos posteriores. El descubrimiento de Göbekli Tepe por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt en la década de 1990 fue un terremoto en el mundo académico. Obligó a los historiadores a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el desarrollo de la civilización. La narrativa convencional sostenía que los humanos primero desarrollaron la agricultura, luego se establecieron en comunidades permanentes, luego desarrollaron estructuras sociales complejas y finalmente, solo después de todo esto, construyeron monumentos religiosos o ceremoniales. Göbekli Tepe invierte esta secuencia completamente. Aquí tenemos un complejo monumental masivo construido por personas que aún no habían desarrollado la agricultura. No hay evidencia de habitación permanente en el sitio. Parece haber sido puramente ceremonial, un lugar de peregrinación y ritual. Esto sugiere algo profundo, que el impulso humano hacia lo sagrado, hacia la construcción de espacios ceremoniales que conectan la tierra con el cielo, precedió a la civilización tal como la entendemos convencionalmente. Pero ¿cómo lo hicieron? Los pilares fueron extraídos de canteras de piedra caliza cercanas, tallados en formas precisas, transportados distancias considerables sobre terreno accidentado y erigidos en configuraciones específicas. Todo esto sin animales domesticados para ayudar en el transporte, sin herramientas de metal, sin la rueda, utilizando solo herramientas de piedra, madera y fibra. La escala del esfuerzo es asombrosa. Se estima que mover y erigir solo uno de estos pilares habría requerido el trabajo coordinado de cientos de personas.
y Göbekli Tepe tiene docenas de estos pilares, dispuestos en múltiples recintos circulares. Estudios de radar sugieren que lo que se ha excavado hasta ahora, menos del 5% del sitio, es solo la punta del iceberg. Pueden haber 20 o más círculos de piedra aún enterrados. Esto implica una organización social sofisticada, la capacidad de reunir grandes grupos de trabajadores, alimentarlos, coordinar sus esfuerzos hacia un objetivo común. Y todo esto, aparentemente motivado por creencias religiosas o cosmológicas que consideraban lo suficientemente importante como para dedicar recursos masivos a su expresión física. Hay algo misterioso y conmovedor en imaginar esta escena. Grupos de hombres y mujeres de la Edad de Piedra, vistiendo pieles de animales, usando herramientas de sílex, pero poseídos por una visión de pilares que se elevarían hacia el cielo, marcando este lugar como sagrado, trabajando generación tras generación, tallando, moviendo, erigiendo, conducidos no por necesidad de supervivencia inmediata, sino por algo más elevado, el anhelo de crear algo permanente, algo que trascienda la vida individual efímera. Y luego, después de milenios de uso, alguien tomó la decisión deliberada de enterrar todo el complejo. No fue abandonado gradualmente, fue cuidadosamente rellenado con tierra y escombros, preservándolo casi perfectamente hasta su redescubrimiento moderno. ¿Por qué? ¿Qué cambió en la cosmovisión de esta gente que les hizo sentir que su templo sagrado debía ser puesto a descansar bajo la tierra? Estas preguntas nos llevan a los umbrales de especulación fascinante. Algunos investigadores sugieren que Göbekli Tepe podría ser un mapa estelar, con los pilares representando constelaciones. Los relieves de animales podrían ser símbolos astronómicos, marcadores de configuraciones celestiales específicas. Si esto es cierto, implica que nuestros antepasados del Neolítico poseían conocimiento astronómico sofisticado, observando y registrando los cielos con precisión que rivalizaría con culturas posteriores que consideramos más avanzadas. Otros señalan correlaciones intrigantes con eventos cataclísmicos. Aproximadamente 12.800 años atrás, la Tierra experimentó el comienzo de un período conocido como el Drías reciente, un regreso súbito a condiciones glaciales que duró más de 1000 años. Esto coincide notablemente con el período de construcción de Göbekli Tepe. ¿Podría este complejo monumental haber sido una respuesta a cambios climáticos devastadores? ¿Un intento de apaciguar a dioses que parecían haber volteado su rostro contra la humanidad? La hipótesis del impacto del cometa Dryas reciente propone que fragmentos de un cometa impactaron la Tierra alrededor de esta época, causando incendios masivos, inundaciones y cambios climáticos abruptos. Los mitos de un gran diluvio aparecen en culturas de todo el mundo. La epopeya de Gilgamesh cuenta la historia de Utnapishtim y el diluvio que destruyó la civilización antigua. La Biblia relata la historia de Noé. Los textos hindúes hablan de Manu sobreviviendo a una inundación cataclísmica. Los griegos recordaban a Deucalión. Las leyendas de los nativos americanos de múltiples tribus describen grandes inundaciones. ¿Es posible que estos mitos preserven memoria de eventos reales? ¿Que Göbekli Tepe y otros sitios megalíticos antiguos fueron construidos por sobrevivientes de algún cataclismo prehistórico, tratando de preservar conocimiento esencial para futuras generaciones? Esta idea nos lleva a considerar la posibilidad de civilizaciones anteriores, culturas que pudieron haber alcanzado niveles considerables de desarrollo, solo para ser borradas por desastres naturales. Platón escribió sobre la Atlántida,
una civilización avanzada destruida hace aproximadamente 11.600 años, sumergida bajo las olas en un solo día catastrófico. Durante siglos, esto fue descartado como pura ficción. Pero a medida que descubrimos más sobre la prehistoria humana, algunos investigadores se preguntan si podría haber un núcleo de verdad histórica en estas leyendas. El geólogo Robert Schoch ha propuesto que la gran esfinge de Giza muestra evidencia de erosión por agua, sugiriendo que podría ser miles de años más antigua de lo que la egiptología convencional sostiene. Si es cierto, esto implicaría que una civilización capaz de escultura monumental existió en Egipto cuando el área era mucho más húmeda, potencialmente retrocediendo el origen de la civilización egipcia a un pasado mucho más remoto. En la meseta de Giza misma, antes de que se construyeran las pirámides reconocibles, pudo haber habido estructuras anteriores. Los textos de las pirámides, entre los escritos religiosos más antiguos del mundo, hablan de los dioses primigenios y del tiempo primordial, un período mítico de divinidades que gobernaban antes de los faraones humanos. La lista de reyes de Turín menciona gobernantes divinos que reinaron durante miles de años antes del período dinástico. Ahora bien, la interpretación literal de textos míticos es metodológicamente problemática, pero tampoco deberíamos descartar todo mito como pura fantasía. Los mitos a menudo contienen núcleos históricos distorsionados y embellecidos con el paso del tiempo. Heinrich Schliemann descubrió Troya siguiendo las descripciones de Homero, que habían sido consideradas ficción completa. Sir Arthur Evans desenterró la civilización minoica basándose en leyendas griegas del Minotauro y el laberinto. Entonces, cuando textos antiguos hablan de gigantes, de constructores titánicos, de edades doradas perdidas, ¿estamos justificados en descartarlos completamente? ¿O debería al menos intrigarnos suficiente como para investigar más profundamente? Las leyendas de gigantes son particularmente persistentes y globales. Génesis capítulo 6 menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El libro de Enoc, un texto apócrifo, expande esta narrativa, describiendo ángeles caídos llamados los vigilantes, que se aparearon con mujeres humanas, produciendo descendencia de enorme estatura y poder. Los mitos griegos están llenos de gigantes. Los titanes, liderados por Cronos, eran seres de tamaño y fuerza colosales que precedieron a los dioses olímpicos. Los cíclopes eran constructores legendarios, atribuidos con la construcción de las murallas ciclópeas de Micenas y Tirinto, estructuras de bloques de piedra tan masivos que los griegos posteriores no podían creer que humanos ordinarios los hubieran construido. Las tradiciones nórdicas hablan de Jotuns, gigantes de hielo y roca. Las epopeyas hindúes describen Daityas y Danavas, razas de gigantes en guerra con los dioses. Las leyendas nativas americanas, de tribus tan dispersas como los Paiute en Nevada hasta los Comanche en las grandes llanuras, hablan de una raza de gigantes comedores de hombres que habitaron el continente en tiempos antiguos. Ahora, la ciencia convencional explica estas leyendas como extrapolaciones de hallazgos paleontológicos. Personas antiguas encontraban huesos de dinosaurios o megafauna extinta como mamuts y los interpretaban como restos de gigantes humanos. Esta es una explicación razonable para muchos casos, pero luego está la evidencia anómala.
Informes de arqueólogos de finales del siglo XIX y principios del XX en América del Norte documentaron el descubrimiento de esqueletos humanos de tamaño inusualmente grande, algunos supuestamente de 7 u 8 pies o más. Estos informes aparecieron en periódicos y revistas científicas de la época. La mayoría de estos supuestos esqueletos gigantes han desaparecido, perdidos o descartados, haciendo imposible la verificación moderna. Los escépticos señalan correctamente que muchos de estos informes eran exageraciones, errores de medición o incluso engaños deliberados en una era cuando los espectáculos de rarezas y los museos de curiosidades prosperaban. Sin embargo, la consistencia de tales informes a través de diferentes regiones y períodos de tiempo al menos justifica atención cuidadosa. Más intrigante es la evidencia arquitectónica. Cuando te paras ante estructuras como los muros de Sacsayhuamán en Perú, es difícil no sentir que fueron construidos por y para seres de escala mayor que humanos ordinarios. Los bloques individuales son del tamaño de autobuses. Las entradas en algunos sitios megalíticos son enormes, mucho más grandes de lo necesario para personas de estatura normal. En la isla de Malta, el complejo de templos megalíticos de Gantija lleva un nombre que significa Torre de los Gigantes. Las leyendas locales sostienen que estos templos fueron construidos por una raza de gigantes. Los bloques de piedra caliza utilizados en la construcción pesan hasta 50 toneladas cada uno. Los templos datan de aproximadamente 5.600 años atrás, haciéndolos más antiguos que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Y luego está la cuestión de las herramientas y técnicas. Los bloques de granito de las pirámides de Egipto fueron cortados con tal precisión que los márgenes de error son fracciones de milímetros. El granito es una de las piedras más duras conocidas, calificada entre 6 y 7 en la escala de dureza de Mohs. Cortarlo requiere herramientas al menos tan duras como la piedra misma. La egiptología convencional propone que se utilizaron herramientas de cobre endurecido, combinadas con abrasivos como arena de cuarzo. Experimentos modernos que intentan replicar estas técnicas han tenido un éxito limitado. Un equipo de investigadores japoneses intentó construir una pirámide a escala reducida usando métodos antiguos propuestos. Encontraron extremadamente difícil cortar y dar forma al granito de manera eficiente con herramientas de cobre y abrasivos de arena. Luego está la cantidad de trabajo involucrado. Para completar la Gran Pirámide en el plazo propuesto de 20 a 23 años, se habrían tenido que cortar, transportar y colocar bloques a un ritmo de aproximadamente 1 cada 2 a 3 minutos, trabajando las 24 horas del día, incluso permitiendo múltiples equipos trabajando simultáneamente. La logística es asombrosa. Christopher Dunn, un ingeniero de fabricación de precisión, ha propuesto que algunas de las características dentro de las pirámides y templos egipcios muestran evidencia de mecanizado de precisión. La caja de granito en la cámara del rey, por ejemplo, está tallada en un solo bloque de granito con superficies internas increíblemente planas y esquinas de 90 grados perfectos. Dunn argumenta que crear tal objeto requeriría técnicas de mecanizado que no se supone existieron en el antiguo Egipto. Similarmente, en Puma Punku, Bolivia, parte del complejo de ruinas de Tiahuanaco, encontramos bloques de piedra con superficies planas como espejos y agujeros perforados con precisión uniforme. Algunos bloques tienen diseños de encastre complejos, como piezas de un rompecabezas tridimensional gigante. El material es andesita,
extremadamente duro y difícil de trabajar. La precisión es tan notable que sugiere el uso de plantillas estandarizadas o incluso principios de fabricación en masa. Esto es profundamente anómalo para una cultura que supuestamente no tenía lenguaje escrito y dependía de herramientas primitivas. Los ingenieros que han estudiado Puma Punku expresan asombro y confusión genuinos. La precisión geométrica rivaliza o excede lo que podríamos lograr con tecnología moderna. Y sin embargo, estos bloques de andesita yacen esparcidos como si alguna fuerza catastrófica hubiera destrozado una estructura una vez magníficamente ensamblada. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué destruyó Puma Punku? Algunas piedras muestran evidencia de daño por agua, como si un gran diluvio las hubiera arrastrado. Otras parecen haber sido sometidas a calor intenso, con superficie vitrificadas. Esto sugiere algún tipo de cataclismo, ya sea natural o, como especulan algunos, resultado de tecnología bélica avanzada. Sé que estas especulaciones pueden sonar fantásticas, pero cuando te enfrentas a evidencia que no encaja cómodamente en los paradigmas aceptados, la honestidad intelectual exige considerar múltiples hipótesis, incluso aquellas que desafían nuestras suposiciones. El físico teórico y arqueólogo alternativo John Anthony West pasó décadas estudiando sitios antiguos, especialmente en Egipto. Argumentó que las tecnologías empleadas en la construcción de estructuras como la Gran Pirámide y la Esfinge implicaban conocimiento de principios físicos que apenas estamos comenzando a comprender. West propuso que los antiguos constructores utilizaban sonido y resonancia armónica como herramientas de construcción. Esta idea, aunque marginal en la arqueología convencional, tiene correlatos interesantes en tradiciones antiguas. Los textos sánscritos hindúes describen mantras que pueden levitar objetos. La Biblia cuenta la historia de los muros de Jericó cayendo al sonido de trompetas. Las leyendas de la isla de Pascua hablan de sacerdotes que usaban el poder de Mana para hacer que las estatuas caminaran. La citoática, el estudio del sonido y su influencia en la materia, ha demostrado que frecuencias acústicas específicas pueden crear patrones geométricos en sustancias granulares, un fenómeno conocido como figuras de Chladni. Sonido enfocado puede levitar pequeños objetos a través de ondas acústicas estacionarias. Es tan descabellado imaginar que una comprensión más profunda de estos principios podría haber permitido aplicaciones a escala mucho mayor. La Gran Pirámide tiene propiedades acústicas inusuales. El sarcófago de granito en la Cámara del Rey resuena a una frecuencia específica cuando es golpeado. Las cámaras mismas pueden haber sido diseñadas como cámaras de resonancia. Algunos investigadores han especulado que toda la estructura funcionaba como un tipo de máquina acústica o generador de energía. Aunque estas ideas permanecen en el ámbito de la especulación, no son enteramente sin fundamento. Las culturas antiguas claramente poseían conocimiento sofisticado de acústica. Los teatros griegos fueron diseñados con precisión tal que un actor hablando normalmente en el escenario podía ser escuchado perfectamente en la última fila a cientos de pies de distancia. Los templos mayas en Chichén Itzá producen ecos que imitan el sonido del quetzal cuando aplaudes frente a las escaleras de la pirámide. El propósito de muchas estructuras megalíticas permanece misterioso. ¿Por qué construir algo tan masivo y duradero? La explicación convencional para las pirámides egipcias es que eran tumbas para faraones. Sin embargo, nunca se ha encontrado una momia realmente dentro de una pirámide en su contexto original.
Las cámaras internas carecen de la decoración elaborada típica de las tumbas egipcias. Algunas características arquitectónicas, como los llamados conductos de aire, que se extienden desde las cámaras, se alinean con estrellas específicas, sugiriendo propósitos astronómicos o simbólicos. Graham Hancock y Robert Bauval han propuesto la teoría de la correlación de Orión, sugiriendo que la disposición de las 3 pirámides de Giza refleja el patrón de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Además, la posición de estas pirámides en relación con el Nilo supuestamente espeja la posición del cinturón de Orión en relación con la Vía Láctea. Si es correcta, esta teoría implica que todo el complejo de Giza fue diseñado como un mapa estelar terrestre, conectando la Tierra con el cosmos. Los egipcios mismos hablaban del Zep Tepi, el tiempo primordial, una edad dorada cuando los dioses caminaban sobre la Tierra. Los textos describen a Tot, el dios de la sabiduría, trayendo conocimiento de las estrellas. Osiris era el dios de la resurrección asociado con la constelación de Orión. Las pirámides, en este contexto, podrían haber sido máquinas para la transformación espiritual, ayudando al faraón fallecido a hacer la transición al reino estelar. Esto nos lleva al corazón de por qué estos misterios arquitectónicos son tan profundamente fascinantes. No se tratan solo de bloques de piedra y logística de construcción. Se tratan de cosmología, de cómo los pueblos antiguos entendían su lugar en el universo. Se tratan de la relación entre el cielo y la tierra, entre lo mortal y lo eterno, entre el caos del tiempo y el anhelo de permanencia. Cada megalito, cada piedra imposible, cada alineación celestial perfecta es un acto de desafío contra la entropía. Es la humanidad declarando: creamos orden del caos, construimos lo que perdura, llegamos hacia lo eterno. Y en esto quizás encontramos la verdad más profunda. Independientemente de las técnicas exactas empleadas, independientemente de si hubo gigantes o civilizaciones perdidas o ayuda divina, el hecho innegable es que nuestros antepasados lograron lo extraordinario. Con recursos limitados, con herramientas simples, con nada más que voluntad humana, ingenio y colaboración, movieron montañas, literalmente. Este es el legado que heredamos. Este es el mensaje tallado en piedra imperecedera. Somos capaces de mucho más de lo que creemos. Somos parte de una historia más antigua y más grandiosa de lo que nuestros libros de historia nos dicen. Y dentro de cada uno de nosotros yace el mismo espíritu que una vez miró una cantera llena de piedra cruda y vio un templo. El mismo espíritu que miró el horizonte lejano y dijo: puedo llegar allí. El mismo espíritu que miró las estrellas y supo, de alguna manera fundamental, que pertenecemos tanto a los cielos como a la tierra. Esta es la herencia de los constructores antiguos, y es nuestra responsabilidad recordarla, honrarla, y quizás, algún día, recuperar la grandeza que una vez fue nuestra. Ahora debemos adentrarnos en territorio más profundo y más perturbador, porque cuanto más investigamos estas estructuras antiguas, más encontramos evidencia que simplemente no encaja en las narrativas cómodas que nos han enseñado. Hay contradicciones, hay anomalías, hay secretos tallados en piedra que nadie parece capaz de leer completamente. Consideremos el problema de la datación. La arqueología convencional se basa en gran medida en estratigrafía, el estudio de capas de tierra, y en datación por radiocarbono de material orgánico encontrado cerca de estructuras. Pero las piedras mismas no pueden ser datadas directamente por radiocarbono. Solo podemos fechar el material orgánico asociado con ellas.
Esto crea problemas metodológicos. Si una estructura fue construida en un período pero utilizada y modificada durante siglos o milenios después, el material orgánico de capas posteriores puede dar una fecha engañosa. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, se fechan principalmente basándose en inscripciones jeroglíficas y en contexto histórico, no en el análisis directo de las piedras mismas. Y aquí está el dilema fascinante. Muchas de las características más impresionantes de estos sitios, las que muestran el mayor nivel de sofisticación técnica, son a menudo las más antiguas o imposibles de fechar con precisión. En Egipto, los templos que muestran la mampostería más precisa y avanzada son atribuidos a períodos tempranos, como el Reino Antiguo. Los templos posteriores, aunque elaboradamente decorados, muestran trabajo en piedra menos sofisticado. Esto es exactamente lo opuesto de lo que esperaríamos si la civilización avanzara linealmente. Si el progreso tecnológico se acumula con el tiempo, las estructuras posteriores deberían mostrar técnicas mejoradas. En cambio, vemos lo que algunos investigadores llaman tecnología retrógrada, donde las primeras estructuras son técnicamente superiores a las posteriores. En Cusco, Perú, puedes observar este fenómeno visualmente. Los muros más antiguos están hechos de bloques masivos de forma irregular, ajustados tan perfectamente que una tarjeta de crédito no puede deslizarse entre ellos. Estos muros han resistido terremotos devastadores que destruyeron estructuras coloniales españolas construidas encima de ellos. Los muros posteriores construidos por los incas en la cúspide de su imperio, aunque impresionantes, utilizan piedras más pequeñas y más regulares con técnica inferior. Los propios incas, según los cronistas españoles, afirmaban que no habían construido las estructuras más antiguas. Decían que fueron construidas por una raza anterior, los viracochas, seres de gran poder que vivieron antes del diluvio. Viracocha es un personaje fascinante en la mitología andina. Descrito como un dios creador de piel clara y barba, se decía que había traído civilización a los pueblos de los Andes después de un gran cataclismo que destruyó el mundo anterior. Supuestamente enseñó agricultura, arquitectura, astronomía y leyes. Luego, después de completar su misión, caminó a través del Océano Pacífico sobre las aguas, prometiendo regresar algún día. Historias notablemente similares aparecen en otras culturas americanas. Quetzalcóatl, en Mesoamérica, la serpiente emplumada, era un dios civilizador de piel clara que trajo conocimiento y luego partió a través del mar oriental. Kukulcán, entre los mayas, es esencialmente la misma figura. Estos dioses civilizadores aparecen en mitologías de todo el mundo. Osiris en Egipto, Oans en Sumeria, Vainamoinen en Finlandia. ¿Son estos mitos puros o preservan recuerdos distorsionados de maestros reales, quizás sobrevivientes de alguna civilización anterior, que trajo conocimiento a pueblos menos desarrollados después de algún desastre global? La cuestión del conocimiento perdido es central a estos misterios. Hay demasiados ejemplos de culturas antiguas que poseían información que supuestamente no deberían haber tenido. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, muestra la costa de la Antártida sin hielo, pero la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y su costa ha estado cubierta de hielo durante millones de años. Piri Reis anotó en su mapa que había compilado a partir de fuentes más antiguas, incluyendo mapas de la época de Alejandro Magno.
¿Cómo podría cualquier mapa antiguo mostrar la Antártida sin hielo, a menos que fuera basado en conocimiento de una época cuando la costa era accesible? El mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio griego de aproximadamente el año 80 a.C., es una computadora mecánica analógica de complejidad asombrosa. Utiliza engranajes diferenciales para calcular posiciones astronómicas. Nada de complejidad tecnológica comparable aparece nuevamente en el registro histórico hasta los relojes astronómicos del siglo XIV. Es como encontrar un iPhone en una excavación romana. Es tecnología fuera de lugar. Las baterías de Bagdad, jarras de arcilla que contienen varillas de hierro encapsuladas en cilindros de cobre, datadas de alrededor de 200 a.C., parecen ser células voltaicas primitivas capaces de generar corriente eléctrica. Si realmente eran baterías, ¿para qué las usaban? ¿Galvanoplastia? ¿Iluminación? ¿Terapia médica? El pilar de hierro de Delhi, en India, es una columna de más de 7 metros de altura que data del año 400 después de Cristo. Está hecho de hierro forjado de pureza extraordinaria, 98% puro, y lo más notable, no se oxida. Después de más de 1600 años expuesto a los monzones, el pilar muestra resistencia a la corrosión que desafía la metalurgia moderna. ¿Qué técnicas de fundición y tratamiento de hierro poseían los antiguos herreros indios que hemos perdido? Estos son solo ejemplos dispersos, pero juntos sugieren que la historia de la tecnología humana no es una simple línea ascendente, es más complicada. Hay picos y valles, hay conocimiento que se gana y se pierde, hay períodos de innovación extraordinaria seguidos de edades oscuras donde se olvidan descubrimientos previos. Pero volvamos a las estructuras megalíticas mismas, porque aquí el misterio se vuelve aún más profundo. No es solo que no sabemos exactamente cómo se construyeron, es que cuanto más de cerca los ingenieros modernos las examinan, más imposibles parecen con las herramientas y técnicas que la historia convencional atribuye a sus constructores. Tomemos el problema del transporte. La piedra del obelisco inacabado en Asuán, Egipto, si hubiera sido completamente extraída, habría pesado aproximadamente 1100 toneladas. ¿Cómo se transporta un objeto de ese peso a través de cientos de kilómetros de terreno desértico hasta su destino final? La teoría convencional sugiere el uso de trineos de madera tirados por enormes equipos de trabajadores sobre caminos lubricados con agua o aceite. Los experimentos modernos han demostrado que esto es teóricamente posible para piedras de algunas toneladas. Pero escalar esto hasta bloques de cientos o miles de toneladas introduce desafíos formidables. La fricción se convierte en un problema masivo. La fuerza requerida aumenta no linealmente sino exponencialmente con el peso. Los trineos de madera se astillarían y desintegrarían bajo tales cargas. Los caminos necesitarían ser mantenidos con precisión para evitar que el bloque se atasque o vuelque, y el número de trabajadores requeridos sería astronómico, creando su propio problema logístico de alimentar y coordinar tal fuerza laboral. Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés, ha propuesto que la Gran Pirámide fue construida usando una rampa interna en espiral. Esta es una teoría ingeniosa que resuelve algunos problemas, pero otros investigadores señalan que una rampa lo suficientemente gradual como para permitir subir bloques pesados se extendería por kilómetros o requeriría tanto material como la pirámide misma. Luego está el problema de la precisión.
Los bloques en el núcleo de la Gran Pirámide están colocados con juntas tan apretadas que el mortero es prácticamente innecesario. Los bloques de revestimiento originales, la mayoría ahora removidos, fueron pulidos a superficies casi ópticas. Se estimó que si toda la superficie de la pirámide pudiera ser vista desde arriba, aparecería como un espejo reflectante gigante. ¿Cómo se logra tal precisión al colocar 2.300.000 bloques? Estamos hablando de tolerancias de fracciones de pulgada sobre una estructura que cubre 13 acres y se eleva a más de 450 pies. La desviación de la base de un cuadrado perfecto es menos de 1 pulgada sobre un perímetro de más de 3.000 pies. Para poner esto en perspectiva, el edificio de apartamentos promedio moderno tiene tolerancias mucho mayores. Y tenemos niveles láser, medición digital, equipos de topografía sofisticados. ¿Cómo lograron los constructores antiguos tal precisión usando solo cuerdas, plomadas y cuadrados? La alineación con los puntos cardinales es igualmente precisa. La Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero con un error de solo 3/60 de un grado. Esto es extraordinario. Requiere observaciones astronómicas cuidadosas, muy probablemente rastreando las estrellas circumpolares durante múltiples noches y calculando el norte verdadero desde sus posiciones. Pero aquí está el enigma. Lograr tal precisión requiere no solo conocimiento astronómico, sino también comprensión de que la ubicación de uno en la Tierra afecta las observaciones celestiales. Requiere una concepción esferoidal de la Tierra, un modelo heliocéntrico del sistema solar, o al menos geometría esférica sofisticada. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en 240 a.C., usando matemáticas elegantes basadas en la diferencia de ángulos de sombra entre Alejandría y Siena, al mediodía del solsticio de verano. Pero esto fue 2.300 años después de que se construyeran las pirámides. Los constructores de pirámides ya sabían lo que Eratóstenes calcularía mucho más tarde. Las dimensiones de la Gran Pirámide codifican pi y phi, la proporción áurea. La relación entre la altura y el perímetro de la base es igual a la relación entre un círculo y su radio, 2pi. La longitud de cada lado de la base dividida por el doble de la altura da phi. Esto podría ser coincidencia, o podría indicar conocimiento matemático profundo incorporado intencionalmente en el diseño. La ubicación de la Gran Pirámide también es intrigante. Está posicionada casi exactamente en el centro de la masa terrestre de la Tierra. Imagina tomar todas las tierras emergidas del planeta y encontrar su centro geométrico. La Gran Pirámide está sorprendentemente cerca de ese punto. Nuevamente, ¿coincidencia o diseño? Y si es diseño, ¿cómo conocían los antiguos egipcios la distribución de la masa terrestre global? Estas son las preguntas que mantienen a investigadores despiertos por la noche, porque cada respuesta que proponemos parece generar 2 preguntas más. Es como una muñeca rusa de misterios, capas dentro de capas, cada una más profunda que la anterior. Y luego está el silencio de los propios constructores. Las pirámides de Giza no contienen inscripciones explicando cómo o por qué fueron construidas. Los textos de las pirámides, que aparecen en pirámides posteriores, son principalmente encantamientos religiosos, no manuales de construcción. Es como si los constructores asumieran que cualquier persona competente obviamente sabría cómo mover bloques de 70 toneladas y alinear estructuras con las estrellas. O quizás el conocimiento era secreto, preservado solo entre élites sacerdotales o castas de arquitectos.
las escuelas de misterios del mundo antiguo, los cultos eleusinos en Grecia, los sacerdotes de Isis en Egipto, las tradiciones védicas en India, todos practicaban la iniciación gradual, revelando conocimiento solo a aquellos considerados listos. Pitágoras viajó a Egipto y fue iniciado en los misterios egipcios. Cuando regresó a Grecia, fundó su propia escuela que mezclaba matemáticas, música, astronomía y misticismo. Los pitagóricos creían que los números eran la realidad fundamental del universo, que todo podía ser entendido a través de relaciones matemáticas. Prohibían revelar ciertas enseñanzas a forasteros, a pena de muerte. Es posible que técnicas de construcción avanzadas fueran consideradas conocimiento sagrado, demasiado poderoso para ser compartido ampliamente, que el conocimiento de cómo trabajar con energías telúricas, cómo usar geometría sagrada, cómo construir en armonía con las fuerzas cósmicas, era reservado para iniciados. Esto nos lleva al aspecto espiritual de estos monumentos. No eran solo logros de ingeniería, eran espacios sagrados, templos, lugares de transformación. La Gran Pirámide, sea cual sea su propósito original, claramente tenía significado espiritual profundo para los egipcios. Napoleón Bonaparte pasó una noche solo dentro de la cámara del rey durante su campaña egipcia. Cuando salió al amanecer, estaba visiblemente conmocionado y perturbado. Cuando le preguntaron qué había experimentado, se negó a decir, declarando solo, nunca lo creerían. Fue esta experiencia lo que impulsó a Napoleón a traer eruditos y científicos a Egipto, iniciando la egiptología moderna. Incontables personas han reportado experiencias extrañas dentro de las pirámides y otras estructuras megalíticas, sensaciones de presencia, alteraciones de la conciencia, visiones, sueños vívidos después de la visita. Los escépticos descartan esto como sugestión psicológica o factores ambientales como bajos niveles de oxígeno o campos magnéticos. Pero la consistencia de tales informes a través de diferentes individuos y épocas al menos sugiere que estos espacios tienen propiedades inusuales. Los dowsers, personas que afirman poder detectar campos energéticos usando varillas o péndulos, sostienen que los sitios megalíticos están ubicados en puntos de alta energía geomagnética, en intersecciones de líneas ley. La ciencia convencional es escéptica de tales afirmaciones, pero estudios han demostrado que algunas estructuras antiguas se alinean con anomalías magnéticas o acuíferos subterráneos. El complejo de piedras de Karnak en Bretaña, Francia, consiste en más de 3.000 piedras erguidas dispuestas en líneas que se extienden por varios kilómetros. Estudios han detectado anomalías magnéticas a lo largo de estas líneas. Los investigadores especulan que los pueblos neolíticos que erigieron estas piedras pueden haber sido sensibles a campos magnéticos y deliberadamente marcaron estas líneas energéticas. En Newgrange, Irlanda, un pasadizo funerario megalítico más antiguo que las pirámides y Stonehenge. El pasaje está alineado de tal manera que en el solsticio de invierno, el día más corto del año, la luz del sol penetra a través de un conducto especialmente diseñado e ilumina la cámara interior. Este evento dura solo 17 minutos. Es un logro asombroso de ingeniería y astronomía, diseñado no por necesidad práctica, sino por significado simbólico y espiritual. Los constructores de Newgrange comprendieron ciclos astronómicos complejos. Sabían que el Sol alcanza su punto más bajo en el horizonte en el solsticio de invierno antes de comenzar su ascenso nuevamente. Esto era profundamente significativo. Representaba muerte y renacimiento,
el ciclo eterno de la naturaleza. Al alinear su monumento funerario con este momento celestial, conectaban el viaje del difunto con el viaje cósmico del Sol. Esto revela algo profundo sobre la mentalidad antigua. No veían una división estricta entre materia y espíritu, entre tierra y cielo, entre vida y muerte. Todo estaba interconectado. La arquitectura no era solo funcional, era simbólica, participativa en realidades más grandes. Jung llamaría a esto pensamiento sincrónico versus pensamiento causal. El pensamiento moderno se centra en la causalidad, a causa B. El pensamiento antiguo a menudo operaba sincrónicamente. A y B ocurren juntos, conectados por significado más que por causa mecánica. Alinear una tumba con el solsticio no causa renacimiento literalmente, pero participa en el patrón arquetípico de muerte y renovación que el solsticio simboliza. Desde esta perspectiva, las estructuras megalíticas eran tecnología, sí, pero tecnología espiritual. Eran máquinas de transformación de conciencia, lugares donde el velo entre mundos se adelgazaba, donde los humanos podían conectarse con lo divino. Y quizás, solo quizás, esta conexión otorgaba capacidades que ahora consideraríamos imposibles. ¿Qué si el poder de mover piedras masivas no venía principalmente de músculo y cuerda, sino de estados alterados de conciencia donde se accedía a fuerzas más sutiles? ¿Qué si los sacerdotes arquitectos antiguos entendían algo sobre la relación entre conciencia y materia que la ciencia materialista moderna ha olvidado? Esto suena fantástico, lo sé, pero consideremos. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado. La conciencia colapsa la función de onda. El acto de medición cambia la realidad cuántica. Si la conciencia puede influir en partículas subatómicas, es tan imposible imaginar que, bajo ciertas condiciones, en ciertos estados de conciencia, tal influencia podría escalarse. No estoy sugiriendo telequinesis literal, estilo Hollywood, pero quizás había conocimiento de campos sutiles, de cómo la intención enfocada y el ritual pueden interactuar con estructuras subyacentes de la realidad, de maneras que no entendemos completamente. Las tradiciones tibetanas hablan de monjes usando cánticos específicos para levitar piedras pesadas durante la construcción de monasterios. Los relatos son anecdóticos y difíciles de verificar, pero son persistentes. La levitación acústica es un fenómeno real en laboratorios modernos, usando ondas de sonido para suspender pequeños objetos. ¿Podría esto escalarse con el conocimiento correcto? O consideremos la psicoquinesia, la influencia de la mente sobre la materia. Experimentos del Instituto Princeton de Investigación de Anomalías, aunque controversial, sugirieron que la intención humana podría influir en generadores de números aleatorios a un nivel estadísticamente significativo. El efecto es pequeño, pero si es real, implica que la conciencia puede interactuar con sistemas físicos. Si miles de personas coordinadas en ritual, todas enfocando intención de manera similar, pudieran producir efectos escalados, es una pregunta abierta. Los escépticos dirían que es pseudociencia, pero los límites entre ciencia establecida y lo actualmente considerado pseudociencia son más porosos de lo que a menudo admitimos. Muchas ideas, una vez consideradas ridículas, desde los meteoritos hasta las placas tectónicas, son ahora conocimiento aceptado. Lo que estoy sugiriendo es mantener la mente abierta, no aceptar acríticamente cada afirmación extraordinaria, pero tampoco descartar precipitadamente evidencia que desafía paradigmas actuales. La verdad es que no sabemos con certeza cómo se construyeron estas estructuras. Las explicaciones convencionales
tienen lagunas significativas. Las explicaciones alternativas son especulativas. Quizás la respuesta real involucra elementos de ambas más factores que aún no hemos considerado. Y tal vez eso está bien. Tal vez no todos los misterios necesitan ser resueltos inmediatamente. Tal vez hay valor en vivir con preguntas, en permitir que nuestra imaginación juegue en los espacios donde termina el conocimiento cierto, porque en esos espacios es donde ocurren los avances, es donde los paradigmas cambian, es donde nacen nuevas formas de entender. Los constructores antiguos nos dejaron un legado de piedra y misterio. Nos dejaron preguntas talladas en granito. Nos desafían. ¿Pueden entender lo que hicimos? ¿Pueden recordar lo que sabíamos? Y en aceptar ese desafío, en luchar con estos enigmas, nos transformamos. Nos volvemos más humildes sobre nuestra arrogancia moderna. Nos volvemos más conscientes de las profundidades de la historia humana. Nos volvemos más capaces de asombro. Y el asombro, en última instancia, es la puerta a la sabiduría. Después de viajar a través de los milenios, después de examinar la evidencia y considerar las teorías, después de pararnos maravillados ante las construcciones imposibles de nuestros antepasados, debemos ahora preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos están enseñando realmente estas piedras antiguas? La primera revelación es sobre el tiempo mismo. Vivimos en una era de gratificación instantánea, de obsolescencia planificada, de lo desechable. Construimos estructuras destinadas a durar décadas, quizás un siglo si tenemos suerte. Nuestras creaciones digitales pueden desaparecer con un pulso electromagnético o una falla del servidor. Pero nuestros antepasados construyeron para la eternidad. La Gran Pirámide ha estado en pie durante 4.500 años y probablemente durará otros 4.500. El templo de Göbekli Tepe fue enterrado intencionalmente, preservado bajo tierra durante 12.000 años. Estas estructuras fueron concebidas y ejecutadas con la eternidad en mente. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas si pensáramos en escalas de tiempo similares? ¿Qué construiríamos diferente si supiéramos que será visto 10.000 años en el futuro? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con el medio ambiente, con los recursos, con las generaciones futuras? Los constructores antiguos nos enseñan la virtud de pensar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra época, más allá de la brevedad de la existencia individual. Nos enseñan que podemos participar en proyectos que nos trascienden, que podemos ser parte de algo más grande y duradero que nosotros mismos. Esto es profundamente significativo en nuestra era de individualismo fragmentado. Nos sentimos aislados, atomizados, desconectados de la historia y de la continuidad. Pero las piedras nos recuerdan. Somos eslabones en una cadena que se extiende hacia atrás a través de incontables generaciones y se proyecta hacia adelante, hacia innumerables más. La segunda revelación es sobre la colaboración humana. Estos monumentos no fueron construidos por individuos solitarios. Fueron esfuerzos colectivos masivos que requirieron coordinación de miles, quizás decenas de miles de personas, trabajando hacia un objetivo común durante años o décadas. Imagina la organización social necesaria. Los trabajadores debían ser alimentados, alojados, coordinados. Los artesanos especializados debían tallar y dar forma a las piedras. Los ingenieros debían planificar y supervisar. Los sacerdotes y líderes debían mantener la visión, la motivación, el propósito compartido que impulsaba todo el proyecto. Y esto sucedió sin comunicación digital instantánea, sin gerencia moderna,
sin tecnologías de coordinación que damos por sentadas. Sin embargo, funcionó. Civilizaciones antiguas lograron proyectos de una escala que rivaliza o excede cualquier cosa que emprendamos hoy. Esto nos enseña que la verdadera riqueza de una sociedad no se mide solo en tecnología material, sino en cohesión social, en capacidad de trabajar juntos hacia metas compartidas, en la fuerza de los lazos comunitarios. En nuestro mundo moderno, a pesar de toda nuestra tecnología de comunicación, a menudo luchamos con fragmentación, polarización, incapacidad de movilizar esfuerzos colectivos. Los antiguos nos muestran un espejo. Si pudiéramos hacerlo con cuerdas y piedras, ¿qué podrían lograr ustedes con sus herramientas si redescubrieran el espíritu de propósito común? La tercera revelación es sobre conocimiento. Las estructuras megalíticas demuestran que nuestros antepasados poseían comprensión sofisticada de astronomía, geometría, ingeniería, acústica y posiblemente otros campos que hemos perdido o aún no recuperado. Esto desafía la narrativa progresista simple de la historia humana como una marcha constante desde la ignorancia hacia la iluminación. La realidad es más compleja. El conocimiento se gana y se pierde. Las civilizaciones se elevan y caen. Lo que una generación sabe, la siguiente puede olvidar. La Biblioteca de Alejandría contenía quizás 500.000 de pergaminos. El conocimiento acumulado del mundo antiguo fue destruida en una serie de eventos entre el 48 a.C. y el siglo VII después de Cristo. ¿Cuánto conocimiento se perdió irrecuperablemente? ¿Qué descubrimientos científicos, qué obras literarias, qué innovaciones filosóficas desaparecieron en las llamas? El Imperio Romano tenía sistemas de calefacción central, acueductos sofisticados, carreteras duraderas. Después de su caída, Europa occidental entró en siglos donde muchas de estas tecnologías fueron olvidadas. La calidad de las carreteras no volvería a niveles romanos hasta la era moderna temprana. Las ciudades medievales carecían de los sistemas de saneamiento que las ciudades romanas poseían. Esto nos enseña humildad. No somos la cúspide inevitable de la evolución humana. Somos simplemente el último capítulo en una historia larga y complicada. Futuras generaciones podrían mirar nuestros logros con perplejidad, preguntándose cómo logramos ciertas cosas, habiendo perdido ellos mismos el conocimiento que ahora poseemos. Pero también nos enseña responsabilidad. Si el conocimiento puede perderse, debemos trabajar activamente para preservarlo, transmitirlo, codificarlo de maneras que sobrevivan a períodos de trastorno. Los antiguos intentaron esto tallando en piedra, creando estructuras tan duraderas que incluso si se olvidara su propósito, su existencia perduraría como pregunta para futuras generaciones. La cuarta revelación es sobre significado. Las estructuras megalíticas no fueron construidas por necesidad de supervivencia. No eran graneros para almacenar alimentos o fortalezas para defensa. Eran templos, observatorios, espacios ceremoniales. Fueron construidos para servir necesidades espirituales, intelectuales, cosmológicas. Esto nos dice algo profundo sobre la naturaleza humana. No somos solo animales de supervivencia. Somos buscadores de significado. Incluso cuando recursos son limitados, cuando la vida es dura, cuando la supervivencia es precaria, todavía dedicamos energía tremenda a crear belleza, a conectar con lo sagrado, a entender nuestro lugar en el cosmos. Los cazadores-recolectores de Göbekli Tepe podría haber usado su tiempo y energía exclusivamente en conseguir alimentos y refugio. En cambio,
Tallaron pilares monumentales decorados con símbolos que apenas entendemos, crearon espacios rituales donde podían congregarse, comunicarse con lo divino, celebrar misterios sagrados. Esta es la esencia de ser humano. No vivimos solo de pan, vivimos de significado, de conexión, de participación en algo más grande que la mera existencia biológica. En nuestra era moderna, a pesar de abundancia material sin precedentes, enfrentamos crisis de significado. Las tasas de depresión, ansiedad, adicción y suicidio aumentan incluso cuando la riqueza material aumenta. ¿Por qué? Porque hemos descuidado las necesidades que los antiguos priorizaban: conexión con lo sagrado, participación en comunidad, alineación con ritmos naturales y cósmicos, creación de belleza duradera. Las piedras nos recuerdan que la prosperidad humana requiere más que confort físico, requiere significado trascendente. La quinta revelación es sobre límites y posibilidad. Cuando miramos estructuras megalíticas, nos enfrentamos a aparentes imposibilidades, y sin embargo existen. Esto expande nuestra comprensión de lo posible. ¿Cuántas veces en la historia se nos ha dicho que algo es imposible, solo para que alguien lo logre? El vuelo humano era imposible hasta que no lo fue. Caminar en la luna era fantasía hasta que sucedió. La comunicación instantánea a través del mundo era impensable hace solo siglos. Los constructores antiguos se enfrentaron a desafíos que parecían imposibles: mover piedras de 1000 toneladas, alinear estructuras con precisión astronómica, crear obras que perduraran milenios. Y lo hicieron. Esto nos enseña que los límites de lo posible son más elásticos de lo que asumimos, que con suficiente ingenio, determinación y perspectiva fresca, los obstáculos que parecen insuperables pueden ser superados. En nuestra era, enfrentamos desafíos formidables: cambio climático, desigualdad, amenazas existenciales de tecnologías que avanzan más rápido que nuestra sabiduría para usarlas. A veces estos problemas parecen imposiblemente grandes, pero los antiguos nos muestran: la humanidad puede lograr lo aparentemente imposible cuando nos unimos en propósito común, cuando pensamos creativa y audazmente, cuando nos comprometemos con visiones que trascienden limitaciones inmediatas. La sexta revelación es quizás la más profunda: la revelación de interconexión. Las estructuras megalíticas de todo el mundo muestran similitudes sorprendentes: pirámides en Egipto, Mesopotamia, México, Perú; observatorios estelares en Europa, Asia, las Américas; mitos de diluvios globales; gigantes, dioses civilizadores aparecen en culturas sin contacto aparente. Esto sugiere una de dos posibilidades, o quizás ambas. Primero, que la psique humana responde a patrones universales, arquetipos en el sentido junguiano. Independientemente de dónde vivamos, compartimos estructuras psicológicas comunes que se expresan en formas simbólicas similares. La pirámide podría representar una montaña sagrada, el axis mundi que conecta cielo y tierra, una forma arquetípica que surge naturalmente en múltiples culturas. Segundo, que hubo más contacto entre culturas antiguas de lo que la historia convencional reconoce, que hubo civilización global, o al menos redes comerciales y culturales extensas en tiempos prehistóricos, que el conocimiento fue compartido a través de vastas distancias de maneras que no comprendemos completamente. Evidencia intrigante apoya esta segunda posibilidad. Se ha encontrado cocaína y nicotina en momias egipcias, aunque tanto el tabaco como la planta de coca son nativos de las Américas y supuestamente no deberían haber estado disponibles en Egipto antiguo. Esto sugiere contacto transoceánico milenios antes de Colón.
Anomalías lingüísticas también insinúan conexiones antiguas. Palabras sorprendentemente similares para conceptos similares aparecen en lenguas que no deberían estar relacionadas. Patrones mitológicos recurrentes cruzan océanos. Ya sea que estas similitudes se deban a arquetipos universales, a contacto prehistórico o a alguna combinación, el mensaje es el mismo. Estamos todos conectados. Siempre lo hemos estado. La ilusión de separación es solo eso, una ilusión. En una era de nacionalismo resurgente, de tribalismo de identidad, de barreras y muros, los monumentos antiguos nos recuerdan nuestra humanidad común. Nuestros antepasados, a pesar de sus diferencias culturales, compartían aspiraciones fundamentales: comprender el cosmos, crear belleza duradera, conectar con lo divino, dejar un legado. Estas aspiraciones viven en nosotros aún. Somos herederos de una tradición humana que trasciende nación, raza, credo. Somos hijos de los constructores de piedra, sin importar dónde nacimos. Y finalmente, la séptima revelación, la revelación de misterio. Después de todo nuestro análisis, después de todas nuestras teorías y especulaciones, las estructuras megalíticas retienen su secreto central. No sabemos definitivamente cómo fueron construidas. No sabemos con certeza por qué. No podemos leer completamente los mensajes que sus constructores dejaron. Y tal vez esto es lo más valioso que nos enseñan, que no todo puede ser conocido, que hay misterios que persisten a pesar de nuestros mejores esfuerzos por resolverlos, que la realidad es más extraña y maravillosa de lo que nuestros paradigmas actuales pueden abarcar. En nuestra era científica, a menudo operamos bajo la suposición de que todo eventualmente será explicado, que la ciencia responderá todas las preguntas, que no hay espacio para misterio genuino. Pero las piedras nos dicen otra cosa. Nos dicen que el universo guarda secretos, que la historia humana es más profunda y compleja de lo que sabemos, que nuestros antepasados poseían conocimiento que hemos perdido, que hay más cielo y tierra de lo que nuestra filosofía sueña. Y esto es bueno. El misterio es la fuente del asombro. El asombro es la raíz de la investigación. La investigación conduce a descubrimiento. El descubrimiento expande comprensión. Comprensión engendra sabiduría. Si resolvemos todos los misterios, si respondemos todas las preguntas, algo esencial se pierde. Perdemos el sentido de apertura hacia lo desconocido. Perdemos la humildad que viene de reconocer los límites de nuestro conocimiento. Perdemos el impulso de explorar, investigar, alcanzar más allá de lo conocido. Los constructores antiguos, intencionalmente o no, nos dejaron un regalo precioso, el regalo del misterio perdurable. Nos dejaron preguntas que continúan inspirándonos, desafiándonos, invitándonos a expandir nuestro pensamiento. Y al hacer esto, nos invitan a un viaje no solo hacia atrás en el tiempo, sino hacia adentro en nosotros mismos, porque los misterios externos reflejan misterios internos. Al explorar las construcciones imposibles de la antigüedad, exploramos también las profundidades de nuestra propia naturaleza. ¿Qué somos capaces de lograr? ¿Qué conocimiento yace latente dentro de nosotros, esperando ser redescubierto? ¿Cómo podemos reconectar con la sabiduría de nuestros antepasados mientras avanzamos hacia el futuro? Estas son las preguntas vivas que las piedras plantean, y en vivirlas, en habitarlas, en permitirles transformarnos, nos volvemos dignos herederos de aquellos que movieron lo imposible y construyeron lo eterno. Mientras llegamos al final de nuestro viaje,
Mientras nuestra exploración de las construcciones imposibles de la Tierra antigua llega a su cierre, es momento de reflexionar sobre lo que hemos descubierto y hacia dónde nos lleva. Hemos caminado por tierras antiguas donde las piedras guardan secretos. Hemos estado frente a monumentos que desafían explicación. Hemos examinado evidencia que confunde nuestra comprensión de la historia. Hemos considerado teorías que van desde lo convencional hasta lo extraordinario. Y a través de todo esto, un patrón ha emergido. Una verdad que resuena a través de los milenios como el eco de un gong golpeado en un templo olvidado. La verdad es esta: nunca hemos estado desconectados de nuestro pasado. Las piedras que nuestros antepasados levantaron todavía se alzan. Los misterios que dejaron todavía nos llaman. El conocimiento que poseían todavía espera ser redescubierto. Somos parte de una historia continua, una narrativa que comenzó en la niebla de la prehistoria y se extiende hacia un futuro que aún no podemos imaginar. Y en esa historia, cada generación tiene un papel que desempeñar. Nuestro papel ahora es múltiple. Primero, debemos preservar. Las estructuras antiguas enfrentan amenazas de desarrollo, contaminación, cambio climático, conflicto. Es nuestra responsabilidad proteger estos testimonios de nuestro pasado compartido, no solo para nosotros, sino para aquellos que vendrán después. Segundo, debemos investigar. Aunque mucho ha sido estudiado, mucho más permanece desconocido. Nuevas tecnologías, desde LIDAR hasta análisis de ADN antiguo, continuamente revelan información que reescribe la historia. Debemos apoyar investigación rigurosa que expande nuestra comprensión mientras permanecemos abiertos a evidencia que desafía paradigmas establecidos. Tercero, debemos aprender. Las lecciones que las piedras enseñan sobre colaboración, visión a largo plazo, conexión con el cosmos, búsqueda de significado son tan relevantes hoy como siempre. Quizás más, en una era que a menudo prioriza gratificación inmediata sobre significado duradero. Cuarto, debemos recordar humildad. Nuestros antepasados lograron hazañas que admiramos, pero no podemos completamente replicar. Esto debería inspirar respeto, no condescendencia. La historia no es una progresión simple de primitivo a sofisticado. Es compleja, cíclica, llena de ascensos y descensos. Quinto, debemos mantener asombro vivo. En un mundo que a menudo reduce todo a datos y transacciones, que trata misterio como problema a resolver en lugar de realidad para habitar, las estructuras megalíticas nos invitan de vuelta al asombro. Nos recuerdan que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles, que la realidad es más vasta de lo que nuestras teorías actuales capturan. Y finalmente, debemos construir. No necesariamente pirámides de piedra, aunque ciertamente podemos aspirar a crear cosas de belleza y durabilidad, sino debemos construir en el sentido más amplio, construir conocimiento, construir comunidad, construir conexiones entre pasado y futuro, construir puentes entre culturas, construir un mundo que honre tanto el progreso como la sabiduría ancestral. Los constructores antiguos nos desafían a través de los milenios. Nos preguntan, ¿qué dejarás que perdure? ¿Qué crearás que valga la pena que generaciones futuras contemplen con asombro? ¿Qué misterios plantarás en piedra para que quienes vengan después los descubran? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder a nuestra manera, porque aunque no todos podemos mover bloques de 1000 toneladas, todos podemos contribuir a la gran obra continua de la civilización humana. Quizás tu construcción es una obra de arte que toca almas,
Quizás es un descubrimiento científico que expande comprensión. Quizás es criar niños con sabiduría y amor. Quizás es plantar árboles que darán sombra a generaciones futuras. Quizás es preservar tradiciones en peligro. Quizás es crear nuevas tecnologías que sirven humanidad. Quizás es simplemente vivir con integridad, dejando el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Sea lo que sea, hazlo con la conciencia de que eres parte de algo más grande. Eres un eslabón en una cadena dorada que se extiende desde las primeras chispas de conciencia humana hasta las estrellas distantes hacia las cuales aún nos esforzamos. Las piedras de Göbekli Tepe esperaron 12.000 años bajo tierra hasta que estuviéramos listos para encontrarlas. La Gran Pirámide ha estado parada durante 4 milenios y medio, silenciosa guardiana de secretos. Los muros de Sacsayhuamán han resistido terremotos que aplastaron estructuras construidas encima de ellos. Estas piedras son testigos. Han visto imperios alzarse y caer. Han visto lenguas nacer y morir. Han visto conocimiento ganado y perdido y ganado nuevamente. Y a través de todos los cambios tumultuosos de la historia humana, han permanecido, firmes, pacientes, esperando. ¿Qué esperan? Esperan que recordemos. Esperan que redescubramos no solo cómo fueron construidas, sino por qué. Esperan que reconectemos con la visión que las concibió, el propósito que las animó, la sabiduría que las diseñó. Esperan que nos volvamos dignos de nuestra herencia. Y quizás, en algún nivel profundo, ya estamos despertando. El interés creciente en sitios megalíticos, el cuestionamiento de narrativas históricas convencionales, la búsqueda de conexión con raíces ancestrales. Todo esto señala un cambio en la conciencia colectiva. Estamos comenzando a darnos cuenta de que el pasado no está muerto. No es incluso pasado. Vive en nuestro ADN, en nuestros arquetipos, en las piedras que todavía se alzan, en los mitos que todavía susurramos. Y ese pasado nos llama a recordar no solo con la mente, sino con el corazón y el espíritu. Nos llama a reconocer que somos tanto antiguos como modernos, tanto tierra como estrellas, tanto piedra como sueño. Los constructores antiguos nos enviaron un mensaje a través del abismo del tiempo. Lo tallaron en granito para que sobreviviera a inundaciones y fuegos, terremotos y guerras, el ascenso y caída de civilizaciones. El mensaje es simple pero profundo. Somos, creamos, supimos, recordad. Y ahora, en este momento, parados en el umbral entre pasado y futuro, es nuestro turno de responder. Nuestra respuesta no estará en palabras sino en acciones, en cómo elegimos vivir, en lo que elegimos crear, en cómo honramos a quienes vinieron antes mientras preparamos el camino para quienes vendrán después. Las estructuras imposibles de la tierra antigua no son solo reliquias para museos, son llamadas a despertar. Son recordatorios de que la humanidad es capaz de grandeza cuando nos unimos en propósito común, cuando pensamos más allá de nosotros mismos, cuando nos atrevemos a alcanzar lo imposible. Así que cuando te enfrentes a desafíos que parecen insuperables, recuerda las piedras. Recuerda a aquellos que movieron montañas con nada más que voluntad, ingenio y visión. Cuando te sientas desconectado de la historia y el significado, visita las piedras. Toca su superficie milenaria. Siente el peso de las edades. Reconoce tu lugar en la gran cadena del ser. Cuando dudes de las capacidades humanas, estudia las piedras. Mira lo que logramos cuando apenas emergíamos del alba de la civilización. Imagina lo que podríamos lograr ahora si recuperáramos ese espíritu de audacia y propósito. Las piedras permanecen, pacientes, eternas,
esperando, esperando que recordemos quiénes somos realmente, esperando que reclamemos nuestra herencia como constructores, soñadores, buscadores de estrellas, esperando que comprendamos la verdad final, que lo imposible es solo lo que aún no hemos logrado, que los límites existen solo hasta que son superados, que el pasado y el futuro se encuentran en el presente eterno del ahora, y en ese ahora, en este momento, tienes la oportunidad de elegir, de ser parte del problema o parte de la solución, de olvidar o recordar, de encogerte hacia lo pequeño o expandirte hacia lo grande. Los constructores antiguos hicieron su elección, eligieron la grandeza, eligieron lo imposible, eligieron la eternidad. Ahora es tu turno. Las piedras están observando. ¿Qué construirás?